compartir experiencias personales, pero que creo que son el resumen de las experiencias de muchas personas. No he pretendido ahí ningún complejo de Adán, ni ninguna elucubración sobre un papel directriz, ¿no? Sino más bien transmitir cómo cuando hay decisión en una sociedad y se articulan esfuerzos, y en el caso de la época que describo y analizo ahí del enfrentamiento al autoritarismo, cómo una sociedad sí puede emerger de la oscuridad y cómo es posible con esos elementos de cohesión y de unidad enfrentar retos tan grandes como una atroz corrupción que se enfrentó, que afectó al Perú, o la liquidación de la democracia. Bueno, el libro cuenta también sus inicios en la política y quería preguntarle si cuando usted estudió abogacía imaginaba que todo iba a terminar como ha pasado en su vida, como ahora. No, pues porque las cosas se van sucediendo y así como se presentan oportunidades en la vida, uno dice sí, en esto hay que meterse, había que arriesgar, y naturalmente son opciones que uno toma en función de principios y de obligaciones cívicas, ¿no? Es decir, probablemente no me entusiasmaba mucho la idea de ser ministro de Justicia con todas las dificultades que hay en ese sector, pero fue un reto fantástico para poder poner en marcha la reconstrucción de una justicia independiente y que el Perú tomara en sus manos el control de la ética pública, ¿no? Yo creo que eso fue una experiencia para mí extraordinaria y espero haber contribuido con eso en alguna manera. ¿Por qué cree que 2 décadas después casi de la caída del fujimorismo seguimos todavía, parece que vamos cíclicamente dando vueltas sobre el mismo tema? Yo creo que el Perú no ha resuelto una serie de preguntas y creo que no hemos sido, ahí sí, la sociedad peruana y las instituciones capaces de superar el trauma que significó la violencia terrorista del Sendero Luminoso, y ha dejado una huella muy profunda de desconfianza, de polarización, de un discurso a veces poco tolerante, en donde si se hiciera una encuesta a favor o en contra de la pena de muerte, probablemente el Perú sería uno de los países con las tasas más altas a favor de la pena de muerte. Yo creo que ahí la transición democrática que trabajamos junto con Pañagua bajo su conducción quedó inconclusa porque no ha habido una continuidad en ese discurso de afiatar la tolerancia, la búsqueda del consenso y de la concordia, y lo hemos visto, la forma en cómo fueron los comportamientos de los actores políticos durante el brevísimo gobierno de Kuczynski, ¿no? ¿Se podrían identificar diferencias y similitudes entre la corrupción del fujimorismo y, por ejemplo, la de Odebrecht, que es más global? Mira, yo creo que es distinto, pues yo creo que en el caso de la corrupción del fujimorismo era una actitud fagocitante desde el Estado, ¿no? Y en el caso de lo de Odebrecht era al revés, era una corrupción que venía desde el sector privado para apropiarse del Estado, pero con un elemento fundamental en común. En ambos casos estábamos hablando de estructuras criminales, ¿no? Con una jerarquía, con una serie de objetivos, de reglas no escritas, de manera que lo que se impulsó en el año 2001, que es investigar los casos de corrupción del fujimorismo como una estructura de crimen organizado y poner la primera ley sobre lo que se llama en Brasil ahora la delación premiada o la colaboración eficaz, era justamente partir de ese diagnóstico. Y en ese sentido, la corrupción de la época de Fujimori y la de Odebrecht son iguales. ¿Se arrepiente de algo Diego García Sayán? Por supuesto, de muchas cosas que habría que hacer un análisis. A veces creo que, siendo una persona que ha promovido siempre la tolerancia, a veces creo que me hubiera sido más conveniente una actitud más dura y más confrontativa con sectores provenientes de esas áreas muy oscuras de la sociedad peruana, que siguen siendo un elemento muy destructivo, muy corrosivo, en donde la distorsión, la difamación y la tendencia hacia la corrupción están hoy día campeando en el Perú con bastante impunidad. A veces es fácil escribir sobre lo que uno ha estudiado o lo que uno domina, pero sobre uno mismo es mucho más difícil. Muy difícil, y en este caso creo que he tratado de contar algo sin hablar demasiado de mí mismo, pero es inevitable porque finalmente es una experiencia personal la que está detrás. ¿Okay? Bueno, la última pregunta, por favor, si me permite. Finalmente, si puede invitar a los lectores a leer Cambiando el Futuro y bueno, a partir de ahora en la editorial, ¿no? Y Cambiando el Futuro está en las principales librerías del Perú y del mundo.
y está ahora además disponible a través de Amazon en versión electrónica, que se los aconsejo porque ahí no hay una comisión para una librería, aunque merecen todo mi respeto, por supuesto.